Bueno, bienvenidos, queridos telespectadores, seguidores de YouTube. Acá en un cuadrito chico porque estamos con problemas de conexión a internet, entonces estaremos haciendo este programa en el día de hoy de esta manera para que salga lo mejor posible. Hoy también retomando la idea de hacer resumen de noticias. Desde aquí, mi hogar, les mando un saludo para todos los que nos están viendo. No podré leer tan asiduamente como en los últimos programas todos los comentarios que tienen por hacer, pero bueno, con esto nos metemos de lleno en la primera noticia. Vamos a dividir este vivo en tres secciones. La primera vamos a hablar del expediente contra Adani, que es dueño de la empresa o el conglomerado Adani Enterprise, el hombre más rico de la India, uno de los dos hombres más fuertes de la India, muy cercano al partido de Narendra Modi, el presidente de la India. Y vamos a hablar un poco de este expediente, vamos a hablar un poco de cómo la relación indo-estadounidense se está afectando y la posibilidad de que India se acerque a China, que es un rival histórico de la India en Asia-Pacífico. Y después vamos a hablar del nuevo nominado de la política estadounidense de Trump para Ucrania, Kenneth Kellogg, que fue nombrado ayer, su postura respecto a Ucrania, qué puede llegar a pasar, qué otras cosas sabemos sobre los nombramientos de Donald Trump, qué más información hay sobre esto, cómo está yendo la transición. Intentar responder la pregunta, el despliegue de los misiles atacan hecho por Biden fue acordado con Trump, no fue acordado. Y en la tercera sección vamos a hablar del alto al fuego en el Líbano, es sostenible, no sostenible, cómo está la situación de Netanyahu a nivel interno, porque está enfrentando varias investigaciones judiciales, y si eso puede tener una repercusión en Gaza. También están las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía, por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y el que era su ministro de Defensa hasta hace unas pocas semanas. Y bueno, nos iremos con un picadito de noticias, Venezuela, Francia, lo que está sucediendo en la posibilidad de que el nuevo primer ministro nombrado hace un par de meses por Emmanuel Macron, hablamos de Michel Barnier, pueda ser destituido si no pasa su presupuesto para el año 2025. Hay más cositas por ahí que han pasado durante la semana que me han llamado mucho la atención, que por ahí, a medida que me vaya acordando, las vamos a ir tratando. Por ejemplo, hoy leí un muy buen artículo del historiador Peter Tarkin sobre a qué fenómeno responde el ascenso de Donald Trump, y él tiene una explicación matemática, es un historiador que ha basado gran parte de sus modelos de predicción histórica y de análisis a partir de las matemáticas. Vamos a estar hablando un poco de lo que dice la crisis en Estados Unidos. Como ven, un programa variadito, así que nos vamos con el primer tema, hoy sin separadores, un poco más precario todo, pero bueno, como les decía, es el titular de este video. Estados Unidos va contra el hombre más rico de la India, quien llegó a ser en el 2022 el hombre más rico de Asia, ya en el top 10, pero a partir del año pasado empezaron a suceder un par de cuestiones muy raras, ¿no? Primero, para contextualizarlo, este señor es un señor que nacido y criado en la región donde nació Narendra Modi, en el estado donde gobernaba Narendra Modi, y que es cercano al partido de Narendra Modi, que a partir de 2014 tiene una explosión su empresa, al punto de que pasa a convertirse en 8 años después de la presidencia en la mayor empresa privada de energía térmica, el mayor operador portuario privado de la India, el mayor operador aeroportuario privado y el mayor importador privado de carbón de la India.
Este señor que ven en la foto tiene gran parte de las concesiones eléctricas en la India. La mitad de la generación eléctrica es por carbón y tiene otra pata de su conglomerado dedicado a la energía limpia / paneles solares, energía eólica. Hizo mucho dinero en el 2022 y por eso se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo con la compra de petróleo y gas ruso con descuento. Como les decía, la India es, en todos estos programas que hemos hablado, a mí hago siempre énfasis en la India porque es uno de los países que más se ha beneficiado con la situación en Rusia y las sanciones y la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque sus empresas compran el petróleo con descuento y después se lo venden a los europeos 3 o 4 veces después de refinarlo. Es un negocio tremendo donde, bueno, la verdad que a los europeos le ven la cara de boludo, como se dice en Argentina, le ven la cara de tonto porque están pagando 3 o 4 veces lo que tranquilamente podrían traer a través de un oleoducto, a través de los barcos portuarios, pero como sabemos, los europeos han sacrificado, están sacrificando hasta el propio bienestar de su población, a costa de solamente de una posición medio principista de nosotros no le vamos a comprar nada a los rusos. Bueno, este es uno de los señores que se están enriqueciendo con la estupidez de los europeos. ¿Qué pasa en 2023? Un grupo, esta historia me parece apasionante porque ahora cuando las vaya desarrollando ustedes van a ver cómo se empieza a entremezclar la geopolítica con la finanza. En 2023... un grupo que se dedica a identificar empresas, investigarlas, y si están flojas de papeles, presentar informes y apostar contra las empresas. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a vender papeles, que se dedica a vender papel de celulosa para libros y para el uso de las oficinas, cotizo en bolsa, viene esta empresa que se llama Hilderberg, dice, Bruno tiene inflados sus balances contables, Bruno no tiene inflada el valor de sus acciones porque los amigos de Bruno están comprando acciones, que eso no está permitido a nivel legal, y nosotros hacemos un informe revelando eso con dinero de otros fondos corporativos que financian este informe y que a la vez, con esa información privilegiada, apuestan en los mercados a que las acciones de esa empresa van a bajar. Bueno, este fondo, este grupo privado que se llama Hilderberg, hace un informe en 2023 diciendo la empresa de este billonario indio tiene balances inflados, tiene cuestiones muy turbias. Se le pasa el informe a un fondo corporativo de crédito, un banco de inversión. Este fondo de banco de inversión apuesta que las acciones de la empresa Adani van a bajar y gana millones de dólares después de esta operación. Ahí empieza el principio de la caída de Adani, un empresario considerado como la mano derecha de Narendra Modi, el presidente de la India. Y esta semana se empieza a tomar forma en relación a otro movimiento que ya podemos decir que es geopolítico. ¿Por qué? Porque la administración de Biden tiene una relación conflictiva con Modi. Modi es un hinduista, nacionalista, indio, muy cercano a los movimientos nacionalistas a nivel mundial, muy cercano a Netanyahu, por ejemplo, que muy afín a la política segregacionista, pero también, por ejemplo, en Cachemira utiliza gran parte de la tecnología israelí para segregar a los musulmanes de Cachemira y a la población de esta zona en disputa para favorecer una inmigración hinduista y traer empresas que vayan ocupando esa zona y vayan generando una política de ocupación y de consolidación del control del Estado indio, sobre todo de la población cercana que vota a Modi. Bueno, la administración Biden
después de la reelección del presidente de la India, plantea que hay un autoritarismo en la India y empiezan a florecer todas las denuncias de cercanía de este tipo de empresarios, y antes de que llegue Trump a la presidencia, aparece una nueva denuncia. Esta denuncia es presentada por el Departamento de Justicia. Algunos la comparan con la presentación que se hizo, recordarán ustedes, 2013, 2014, la operación lavadero de autos en Brasil, el Lava Jato, que era como Petrobras, la estatal energética brasilera, repartía contratos después de que algunos funcionarios y algunos ejecutivos de la empresa nombrados por el Estado recibieran coimas, y cómo esos sobornos venían de gran parte de las constructoras brasileras y de otras empresas. Esa operación se va haciendo cada vez más grande, y una de las consecuencias es que Odebrecht, que era la mayor constructora de América Latina, porque recordemos que el proyecto de Brasil, como el proyecto de la India, plantea de que tener empresarios transnacionales que vayan a disputar lugares en cadena de valor estratégica, comida, alimentos, energía, en el caso del empresario que estamos hablando de hoy, puertos. Adani, por ejemplo, tiene una concesión de un puerto en Haifa, en Israel, y industrias estratégicas, aviación, recordarán ustedes la empresa aeroportuaria que fabricaba aviones Embraer, era brasilera, fue vendida, después del proceso de Lava Jato terminó siendo vendida a Boeing. Y bueno, la consecuencia para Odebrecht significó que la caja de Pandora que se abrió en la jurisdicción estadounidense permitió que las justicias nacionales en los otros países que ya tenían mucha influencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrieran expedientes contra Odebrecht en el mismo momento que un grupo de jueces y fiscales en Curitiba se ponían de acuerdo en atacar determinadas empresas y bueno, intentaban sacar de juego a Lula da Silva en un claro movimiento geopolítico de contener a la mayor constructora de América Latina que estaba peleando contrato con las transnacionales estadounidenses y el desarmado de las transnacionales brasileñas que estaban compitiendo con las transnacionales estadounidenses. Hay casos muy parecidos, el caso de Mercedes-Benz, por ejemplo. En Francia hay otro caso hay casos contra otras empresas también de la misma manera. Se aplica lo que se conoce la ley de prácticas corruptas en el extranjero. ¿Qué significa esto? Que si hay una empresa que cotiza en Wall Street y esa empresa paga soborno a funcionarios extranjeros, como la jurisdicción de Wall Street tiene una representación de esta empresa, por ende puede juzgar a sus ejecutivos y también a sus dueños y sus accionistas. Esto le da una carta blanca judicial a Estados Unidos para utilizarlo con cualquier tipo de empresa transnacional, porque imagínense ustedes, si vos tenés una empresa que cotiza en bolsa y te abren un juicio, inmediatamente tus acciones se van a pique y tenés que pagar una multa para no ir a prisión e incluso de esa manera forzando algunas negociaciones corporativas para ser parte de algunos negocios. Eso le pasó, por ejemplo, a Embraer, que terminó cediendo parte de su negocio a Boeing, una empresa estadounidense, una de las mayores compañías armamentísticas del mundo, que en este momento está en un enorme escándalo, ¿no? Desde que se conoció varios problemas en la fabricación de sus aviones. Bueno, a Adani le están intentando hacer lo mismo. ¿Cuál es la excusa? Siempre se ha dicho que este señor se benefició del gobierno de Modi, que le dieron, por ejemplo, se habla de que la India vivió un periodo de privatización similar a la Unión Soviética, donde nació una nueva oligarquía con la compra de estas empresas estatales privatizadas. Bueno, Adani sería una de esas figuras oligarcas de la India que se hizo cargo de muchas empresas estatales privatizadas. En concreto, el caso en el cual el Departamento de Justicia acusa a Adani es un negocio de $2.000 millones relacionado con la puesta en marcha de paneles solares.
Acá hay que poner un breve paréntesis. Imagínense ustedes que el negocio que tiene este señor en un país que tiene 1.000 millones de personas como habitantes, donde tiene ciudades enormes, donde hay una infraestructura enorme de puertos, de aeropuertos, y donde la energía, él siendo un empresario energético, es inmensa su necesidad, al igual que la urbanización de grandes masas que son pobres y que viven en situación muy precaria. Imagínense ustedes que convertir esa enorme cantidad de masa precaria que no vive en zonas urbanizadas en ciudadanos de clase media que tienen una casa con luz, que pueden comprarse un auto, es un fenomenal negocio para estos hombres que están centrados en la construcción de infraestructura. Bueno, lo acusaron de pagar sobornos a funcionarios indios para hacerse este negocio. Puntualmente dicen que pagaron 250 millones de dólares en coimas, en sobornos, pero todos los medios especializados están diciendo que esta es la caja de Pandora, que esta es de alguna manera lo que le deja al Departamento de Justicia, un Departamento de Justicia que recordemos que accionó políticamente contra el propio Donald Trump, nombrando fiscales, y que ha accionado en este periodo tanto contra empresas Big Tech que tienen situaciones de monopolio, como Google. Ahora hay una disputa con Google por su monopolio en las búsquedas en Estados Unidos, como en este momento con Microsoft. También el fundador de Binance, de la plataforma de criptomonedas, Changpeng Zhao, que tuvo que pagar una multa e incluso lo condenaron a varios meses de prisión. Bueno, la cuestión es que ahora llega un nuevo Departamento de Justicia nombrado por Donald Trump, que se acaba de caer la nominación de Matt Gaetz, quien era su nombrado, y se ha nombrado una persona que era fiscal de la Florida, un estado republicano. Bueno, claramente acá en esta operación hay un intento de dañar la relación entre Estados Unidos y la India y apretar de alguna manera la neutralidad de la India. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando, por ejemplo, que con la guerra en Ucrania, la India no se sumó a las sanciones de Estados Unidos y Europa, después de una campaña de presión muy alta contra la India. Tampoco ha tenido una posición tan fuerte contra China, e incluso, acá vamos a leer un artículo académico que acaba de salir muy interesante. Lautaro, vamos para el próximo artículo, próximo elemento, porque esto nos permite precisar qué está pasando y qué puede llegar a pasar en la futura. Bueno, ahí ven dónde está ubicado Adani como uno de los mayores multimillonarios, pero hay otro artículo que es el que sigue, que lo escribe un académico indio, que habla sobre el temor que tienen tanto la India como China a lo que puede hacer Estados Unidos en Asia. Lo escribe un académico indio que se llama Kanti Bajpai. Se llama ¿Por qué China y la India se unieron? Bueno, en las últimas semanas, ¿qué ha pasado? China y la India, ustedes saben, tienen un conflicto limítrofe en una zona, en un área fronteriza. Han acordado desescalar este conflicto. Recordarán ustedes muchas veces esos videos donde aparecen militares chinos y militares indios peleándose con palos, porque según una de las normativas de gobierno en esta zona de disputa fronteriza es que no se pueden utilizar armas. Se han viralizado muchos videos de eso. Bueno, en las últimas semanas se ha producido un acercamiento para desescalar el conflicto, y este académico se pregunta si en realidad eso no está dando paso a un acercamiento entre dos enemigos potenciales, porque, por un lado, la India está cada vez más preocupado por el deseo de Estados Unidos de imponerle situaciones, es decir, por criticarla por el tema del autoritarismo del presidente actual, las críticas que hay por el asesinato de disidentes del gobierno indio, separatistas,
que vivían en Canadá y que fueron asesinados en Canadá y que Estados Unidos colaboró con la investigación canadiense y se presentó una acusación de que el gobierno de la India organizó estos asesinatos e incluso una crisis diplomática porque los diplomáticos de la India en Canadá fueron expulsados. Entonces esto está llevando a la situación de que hay muchos altos funcionarios de la India que ya no ven con malos ojos un acercamiento con China. Este académico dice, por ejemplo, que esta situación sería beneficiosa para la India porque el país está creciendo con su PBI un 7%, está cerca de pasar el PBI de Japón, pero necesita inversión en todos los frentes. Ustedes recordarán que hace un par de vivos hablamos, por ejemplo, de que las ganancias de la venta de petróleo a la India por parte de Rusia no estaban pudiendo ser repatriadas por las barreras de las sanciones comerciales a Rusia y que las autoridades bancarias de la India estaban abriendo un abanico de posibilidades para que ese dinero fuera reinvertido a la India. Entonces lo que dice este académico es que tanto ese dinero ruso como la posibilidad de que China, ante una guerra comercial contra Estados Unidos, repliegue y reubique gran parte de sus transnacionales, sus inversiones, puede hacer a la India un destino favorable a la ruptura de relaciones comerciales entre China e India, o el de China y Estados Unidos, o el deterioro de ellas. Así que, por eso se pregunta este académico si hay posibilidad de que China y la India se sumen, y uno se pregunta si no solo la denuncia contra el que se conoce como el brazo empresarial de Modi tiene algo que ver con imponer algo al presidente, sino también de ir desarmándole la influencia de sus capitales de Estados Unidos. Todo igual está por verse porque ahora cuando aparezca Trump puede desandar tanto ese proceso judicial, entendiendo aparte que en términos geopolíticos a esta administración que viene de Donald Trump le interesa mucho ir contra China y utilizar a terceros en la región, como la India, en contra de ellos. Recordemos que hay varios grupos, por ejemplo, el grupo Quad que integra India con Japón y con Estados Unidos y Australia, que están enfocados en ser un grupo económico de contención y contraparte de China en Asia-Pacífico. Así que veremos cómo continúa esto. Nos vamos a ir con la segunda noticia del día, que es el nombramiento de este general retirado. Primero, se armó un alboroto enorme con este nombramiento. Este señor se llama Keith Kellogg. Tiene un planteo que, claro, es el planteo en Ucrania. Vamos al siguiente titular, por favor, Lautaro. Su planteo en Ucrania ha levantado varias críticas y, bueno, de vuelta la discusión de qué quiere hacer la administración Trump con Ucrania. ¿Por qué? Porque este señor ha dicho en varias entrevistas, pero sobre todo en una de las últimas, que para que Ucrania se sienta a negociar, hay que decirle que si no se sienta a negociar hay que parar de enviarle armas. Y a Rusia, para que se siente a negociar, hay que amenazarla con darle todas las armas que se pueda a Ucrania para que la ataque. Pero este plan, para que se dé una negociación, ya está la especulación de que coincide de una u otra manera con lo que plantea el vicepresidente de Trump, Vance, que de un tipo de acuerdo de paz congelado. Rusia se queda con las áreas que tiene en este momento en su control, Ucrania se queda con las que tiene a su favor, queda como un Corea del Norte y un Corea del Sur, un conflicto congelado por décadas. Esa es la especulación. Después de que eso vaya a pasar, para mí es muy imposible que pueda llegar a pasar, principalmente porque hay dos lados, ¿no? En el lado estadounidense, en el lado europeo, ese cúmulo de países rabiosos, bálticos, nórdicos, que dice ahí se viene Rusia, ahí viene el malo ruso, que rememoran todo este imaginario de Rocky Balboa enfrentando al peleador soviético y esta gente malvada
que va a venir y nos va a robar todo este territorio que es nuestro, bla, 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 de inflamar la amenaza rusa, que es una manera muy infantil de agachar, meter la cabeza, enterrar la cabeza en la tierra y negar cualquier tipo de conversación. Y la conversación que debería ser no es sobre Ucrania, sino, bueno, a ver, vos, Noruega, vos, Finlandia, vos, Estonia, vos, Lituania, ¿qué es el temor? ¿Cuál es el temor que vos tenés de Rusia, de que te pueda ocupar? Bueno, ¿qué sería la garantía de seguridad que te dejaría conforme para no tener ese temor? Y vos, Rusia, ¿qué te haría sentir seguro? Que no haya misiles en Rumania, que no haya una zona desmilitarizada en Ucrania, que no haya un escudo, entre comillas, antimisiles alrededor de tu país, misiles que puedan alcanzar a Moscú. Y llegar a un acuerdo, un tratado de seguridad, de garantías mutuas en Europa, que plantee una ecuación de paz, que a partir de ahí se construyan las relaciones económicas y comerciales. Esa conversación no se está dando. La conversación es, bueno, congelamos el conflicto en Ucrania, pero esto es como pateamos la pelota para adelante. Esto es, hacemos un descanso para después otra ronda. Vamos a escucharlo en 2 videos seguidos y vamos a conversar un poco más sobre lo que él dice y también sobre lo que les contaba de que dice este historiador en Estados Unidos. Thank you, Senator. Senator, I believe if you can defeat a strategic adversary not using any U.S. troops, you're at the acme of professionalism, because letting the Ukrainians defeat that, it takes a strategic adversary off the table, and then we can focus where we should be focusing against our primary adversary, which is China at this time. The concern I've got is I don't think we need to put American troops there. And if we fail in this, we may have to fight another European war. It'll be the 3rd time. And I don't think we should do that or need to do that as well. Bueno, él era asesor de Mike Pence. Recordarán ustedes el vicepresidente anterior evangélico de Donald Trump, un tipo, la verdad, que daba mucho miedo mirarlo porque tenía la cara hundida, ojos con muchas ojeras, una cara de personaje que lleva la voz de la muerte en las películas. Lo que está diciendo ahí, no deberíamos involucrarnos en Ucrania, no deberíamos mandar tropas, pero sí deberíamos apoyar porque es una manera de debilitar a Rusia y también concentrarnos a nosotros en el foco principal, que es China. Eso lo dice frente al Congreso. Vamos a escucharlo ahora en una declaración un poco más larga. Por favor, Lautaro, anda escuchándome, pues entonces la vamos cortando, entonces vamos traduciendo porque no tenemos subtítulos acá. Entonces, a medida que él vaya hablando, yo voy cortando y voy traduciendo y comentando. You know, John, here's what I'm really hoping. I'm hoping that Jake Sullivan talked to Michael Waltz, who's the incoming National Security Advisor. Corta ahí. Yo lo que espero es que Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional nombrado por Trump, esté hablando con Jack Sullivan. Dale play. President Biden has talked to President Trump and said, here's what I'm going to do. I'm really hoping that happens, because what he has done, Biden, through his action, he's actually given President Trump more leverage. Really? Because now he can pull back, he can go left, he can go right, he can do something. Para ahí. I think Bueno, espero que Donald Trump y Biden estén hablando porque nos dan más ventaja para la asunción del próximo gobierno. Esto hay que mirarlo con el prisma de toda la cuestión de, a ver, ¿se aprobó los atacan por solamente la decisión de Biden? ¿O esta fue una decisión acordada con Donald Trump? Él claramente, que va a ser el encargado para Ucrania y para Rusia, nombrado por Trump, dice que se debería dar una conversación. Waltz, en otra entrevista, dijo que estaban en conversaciones. Es decir, que lo que se decidió de enviar los atacan está bastante lejos de esta idea o esta presunción de que Biden está prendiendo fuego todo, porque de alguna manera, si lo vemos desde un punto de vista de continuidad de la política estadounidense, Deep State, Estado profundo, hay un mismo objetivo, lo que cambian son las formas.
Entonces, en función de eso, uno de los acuerdos implícitos es darle arma a Ucrania porque tiene que defender la zona de Kursk, porque estamos yendo a una negociación donde que tenga el control de Kursk le va a permitir tener una mejor mano en esa negociación, teniendo en cuenta el grave problema que está teniendo en todos los frentes el ejército ucraniano. Dale play, por favor, Lautaro. What he did is he basically said, well, this is what I want to do, and I'm hoping there's something to this. I don't know, but it does give the President Trump more ability to pivot from that. Oh, that's interesting. All right. Just one quick question before we let you go, but like 5 seconds, General. But so you're not buying the White House's, the Biden administration's justification that they approved these new long-range weapons because of the North Koreans on the ground inside Ukraine? It sounds good, but Jillian, what I'm really hoping is there was another reason to it, which gives leverage to President Trump. Maybe that may be a good reason to do it. Look, they should have been doing this a year ago, but they've basically pulled back. You don't fight a war allowing other countries to have sanctuaries. If you're going to fight a war, you fight a war, and we've basically pulled back on letting Zelensky fight a war that he should have been fighting a long time ago. I know the casualties are horrific. Yeah, of course. Bueno, the advantages that he had this last summer are not. Debería haber sigue repitiendo la misma idea, debería haber un acuerdo, deberían estar hablando, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver porque empezaron todos a rabiar. Este personaje es uno de los personajes más belicistas de la administración Trump, un neoconservador. Lo que está pasando con la administración Trump es que se está mezclando todo el Frankenstein perfecto, ¿no? Tenemos neoconservadores, tenemos cubano-americano anticastrista, tenemos gente de la lucha libre, tenemos empresarios devenidos en recortadores de puestos del Estado como Elon Musk o Vivian Ramaswamy, nombrados en la Comisión de Eficiencia Gubernamental. Tenemos de todo. Y pertenece al elenco de los neoconservadores de la política exterior, de este lema, la paz por la fuerza, ¿no? Vamos a lograr la paz por la fuerza. Y lo que afirma él sigue en la línea de Ucrania tiene que negociar sí o sí porque nosotros no vamos a enviar más armas. ¿Qué impacto tendría? Hoy Bloomberg publica un par de gráficos que me llamaron mucho la atención. Pasemos por ahí para el siguiente gráfico, para el primer gráfico, por favor, Lautaro, porque son realmente muy llamativos y ejemplifican bastante bien el impacto que podría tener una idea como la que sostiene Kellogg de que no se le den más armas a Ucrania y qué pasaría en el frente, ¿no? Más de la mitad de las armas son enviadas por Estados Unidos. Esto es una cosa que cualquier persona que esté informada lo sabe, ¿no? Están entre lo enviado, están los misiles antitanque, los javelines, misiles de 122 milímetros, Hydra 70 Rocket, o sea, misiles antiaéreos, armaduras o escudos antimisiles, y se estima la cantidad de dinero enviado está cerca de la mitad de todo lo que se le envía a Ucrania, con la salvedad de que la otra mitad está del lado europeo y otros países, pero la gran mayoría podemos decir que son 3 países: Alemania, Reino Unido y Francia, principalmente. Ahora se ha sumado Corea del Sur por toda esta cuestión. Vamos al siguiente gráfico, por favor. Por toda esta cuestión de que están los soldados norcoreanos supuestamente peleando. Hasta ahora nadie nos ha mostrado un soldado coreano empuñando un arma en el frente. Todo, hasta los propios estadounidenses dijeron, la vocera del Pentágono dijo, bueno, no, al final no sabemos si hay. En este gráfico vemos la ayuda que se ha dado a lo largo de este tiempo. Sí, ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania ha caído un poquito por detrás en el último tiempo de las contribuciones europeas, pero sigue estando ahí, 40.000 millones de dólares. Tendrá un impacto muy grande realmente
en lo que pudiese suceder, porque, bueno, la posición ucraniana, la verdad que no ya hay problemas con el suministro de artillería, el suministro de drones y pueden caer varias regiones. Estamos cerca de un punto de quiebre, pero bueno, va a caer en invierno. La apuesta de los ucranianos que el invierno les dé capacidad para lo que ahora dicen ellos es una nueva contraofensiva. ¿Cuál es el principal peligro de esta situación? Bueno, esta semana nos enteramos, por ejemplo, que Starmer del Reino Unido y que Macron de Francia están en conversaciones en el caso de que Estados Unidos detenga cualquier tipo de envío de armas para enviar militares, soldados de ambos países para sostener a Ucrania. Acá está el principal peligro de todo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ya directamente el involucramiento directo de militares de los países, no estamos hablando de soldados de la OTAN, no estamos hablando de que, bueno, mandaste un contingente para sostener la línea de frente ucraniana o las líneas de retaguardia, para sostener, aunque sea la logística, ya lo convierte esto en un conflicto abiertamente entre los países europeos y Rusia. Hasta ahora es un conflicto indirecto donde nadie asume verbalmente lo que está sucediendo, que es un conflicto entre Rusia y la OTAN, donde hay instructores de la OTAN. Pero bueno, mandar un gran contingente de militares salvaría a Ucrania de una situación catastrófica en términos militares, pero abriría la caja de Pandora, ¿no? Que es un poco lo que viene diciendo Putin, lo dijo hoy, estamos en una situación muy difícil donde todo puede pasar. Hace un paralelismo con un chiste ruso de hace muchos años sobre los informes meteorológicos, que hablaban que los informes todos los días en Rusia, muchas veces los rusos se reían porque prendían la radio y decían, hoy todo puede pasar en términos de clima, ¿no? Bueno, lo que nos lleva un poco a delimitar, bueno, ¿cuál es el carácter del gobierno estadounidense, ¿no? ¿Cuál va a ser el carácter, la procedencia y la coalición del gobierno estadounidense para intentar adentrarnos en pensar cómo pensaría la figura de la administración de Donald Trump? Hoy escribe una muy buena columna que desarrolla una tesis de su libro El fin de los tiempos. Este historiador del que les comentaba, Peter Turchin, este historiador tiene una teoría muy buena donde analiza que los países empiezan a entrar en problemas cuando se conjugan dos situaciones. Cuando hay una sobreproducción de élite, es decir, cuando hay una sobreproducción de gente con poder, donde hay una disputa por las esferas de poder y donde hay una élite que no puede ingresar por la cantidad de personas que están peleando por el mismo puesto. Esto lo vemos muchas veces en experiencias más chicas, en municipios donde hay muchos candidatos y hay muchas figuras, y son municipios inestables o estados inestables, donde hay operaciones políticas. Eso lleva a un deterioro de la situación y por el otro lado se conjuga, en su opinión, con escenarios de pérdida de bienestar. Lo que dice Turchin es que actualmente el gobierno de Trump representa a una fracción de billonarios o multimillonarios que no accedieron históricamente en los últimos 10, 15 años a tener el control de las palancas de poder. Y hace una explicación con, por ejemplo, quienes bancaron a Kamala Harris. ¿Por qué Kamala Harris fue la más financiada? Superó su financiamiento en más de $1.000 millones. ¿Y cuál es la procedencia de gran parte de sus capitales? Cuando uno agarraba a Kamala Harris, los billonarios que apostaron por ella, gente que tiene mucho poder en Estados Unidos. Bill Gates, Zuckerberg, a través de sus ejecutivos, ¿no? Los empresarios de Silicon Valley. Y cuando uno ve el otro lado, sí, lo ve a Elon Musk, pero también, por ejemplo, ve a la esposa de Vicente Mahon, que es el empresario dueño de la empresa de lucha libre, la WWE, la World Wrestling World League,
también a empresarios minoristas, a otros empresarios de Silicon Valley que se quedaron afuera de estar en el top, ¿no? No son Jeff Bezos, pero están segundos o terceros en esa escala, y que el financiamiento de Donald Trump de alguna manera es su forma de capturar el control del Estado. Es lo que vemos de alguna manera con esta puesta en escena de Elon Musk con la Comisión de Eficiencia Gubernamental. Elon Musk, que es un contratista del Estado. Básicamente en Estados Unidos gran parte de los millonarios son empresarios que son contratistas del Estado y principalmente del Pentágono. Es decir, por ejemplo, Apple, Google, Amazon y el propio Elon Musk con SpaceX son contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bueno, este señor dice que si esa situación no se arregla, le pasa a un imperio como el estadounidense lo mismo que le ha pasado a otros imperios. Empieza a haber una situación de guerra civil, donde si no hay un restablecimiento de ciertos acuerdos de convivencia, todo estalla y hay un deterioro de la situación. Lo más interesante de lo que él plantea por el lado social o de pérdida de bienestar es que él dice, bueno, en los años 30, con la famosa crisis del 29, la crisis financiera del 29, una de las más grandes quizás en términos de pérdida de dinero, junto con la del 2008, que la del 2008 es uno de los grandes detonadores de la situación actual financiera y social, ¿no? Que fue agravado por la pandemia. Se da el New Deal, que es un cierto cúmulo de política de bienestar durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, que planteaban una redistribución del ingreso a través de subsidios mediados por el Estado y unas políticas desarrollistas de la industria enfocadas en el mercado interno y enfocadas en la producción para cambiar el carácter del capitalismo, pasar de ser un capitalismo sin límites corporativo, monopolista, a ser un capitalismo de Estado. Lo que dice Tarchin es que si eso no se da, posiblemente estemos en un escenario de deterioro. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista de las élites, lo que tiene que pensar es, bueno, estos son gente que quiere tener su momento de control de sus negocios y quieren beneficiarse de tener el manejo del Estado. Es decir, los empresarios que estuvieron con los demócratas estuvieron en control del Estado por mucho tiempo, y estos tipos que no están tan globalizados, lo que quieren es que se le apliquen aranceles a los chinos y que se den políticas más favorables a las empresas estadounidenses que manejan ellos. Y acá encontramos el sector energético, el sector del entretenimiento, algún sector financiero, el sector de las criptomonedas, y ese cúmulo son los que componen la base de poder de sustentación de Donald Trump. Si lo ve uno desde esa perspectiva, esta gente está más concentrada en hacer negocio en Ucrania de todas las maneras posibles, es decir, comprar el país como una ganga, que continúe el conflicto. Y los europeos, como se le dice, le valen ver, como se dice coloquialmente. Desde ese punto de vista podríamos pensar en un gobierno de la administración de Trump que intentaría hacer negocios nada más y apretar a China. De hecho, eso nos da pie para hablar, por ejemplo, de lo que puede llegar a pasar en Venezuela. El The Wall Street Journal, por ejemplo, publica hoy el caso de un empresario que está importando pavimento de Venezuela y dice, nosotros con Venezuela, con Maduro, nos tenemos que llevar bien, tenemos que hacer un acuerdo que le compramos petróleo barato para que los precios estén bajos del petróleo y a cambio nosotros le devolvemos a los migrantes. No tenemos que volver a hacer esa política de reconocer un presidente que no tiene poder en Venezuela. Y es uno de los principales lobistas de que la postura de Donald Trump respecto a Maduro sea un poco más moderada de la posición que tiene, por ejemplo, Marco Rubio, que es el secretario del Departamento de Estado nombrado por Donald Trump. Para mí, en mi opinión, lo que vamos a ver va a ser en Venezuela una política de máxima presión en los primeros meses para que subirle los costos de permanencia, entre comillas, en el poder a Maduro, algún intento de matarlo, posiblemente vamos a ver la explosión de un dron, un bombardeo selectivo, vamos a ver muchas cosas así,
Y después, si el hombre continúa en pie, que yo no doy por hecho que sea un éxito ninguno de estos eventuales intentos de asesinato, seguramente que sea un espacio de negociación en esta óptica que tiene el gobierno, la gente que tiene el poder en el gobierno de Donald Trump. Nos vamos a el último titular, que es otra noticia de la semana, es el acuerdo de alto al fuego en el Líbano, que acá empezamos a ver, ¿no? Esta cosa cada vez que hay un alto al fuego, aparece un grupito de yihadistas islámicos que intenta tomar el control y desplazar a las fuerzas iraníes, y vemos la conjugación de yihadistas islámicos, Israel y Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Y Turquía, en este caso. Porque en el mismo momento que se declara el alto al fuego en el Líbano, ¿qué sucede? Ofensiva de la rama de Al-Qaeda en Alepo, una de las principales ciudades de Siria, que está siendo rodeado por una ofensiva por la rama de Al-Qaeda. Se presume que Turquía está colaborando. Recordarán ustedes que gran parte de los yihadistas islámicos, sobre todo la rama de Al-Qaeda, fueron financiados por países de la OTAN, por Israel. Bueno, está la famosa foto de algunos militantes del Estado Islámico siendo visitados por el propio Bibi Netanyahu. Pero bueno, en la misma semana que se declara el alto al fuego en el Líbano, un grupo de yihadistas islámicos procede a intentar capturar Alepo. Bueno, dice Amos Harel, Israel fuerza el cese al fuego en el Líbano con fuerza, e incluso se corre el riesgo de que esto se vuelva a reanudar los combates con Hezbollah. Está la traducción ahí puesta de Google, que no recoge lo que dice en inglés esto, ¿no? A ver, primero hablemos de lo que consiste este alto al fuego, que parte de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Los países garantes del acuerdo, para que se den una idea. Los países garantes del acuerdo son Francia, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos. No escucharon Irán y no escucharon ningún país aliado de Irán. Es como están todos de un mismo bando y no hay ninguno del bando de Hezbollah. Recordemos que también toda esta negociación ha sido complicada porque como tanto Estados Unidos como Israel consideran a Hezbollah un grupo terrorista, no puede negociar directamente. Entonces negocian a través del presidente del Parlamento. En el Líbano, por constitución, las ramas de los poderes públicos están divididos según las etnias, después del periodo de guerra civil. Por ejemplo, los sunitas nombran al presidente, los chiitas el presidente del Parlamento, los cristianos maronitas el jefe del ejército. Así que la negociación se dio un alto al fuego de 60 días, en el cual Israel no dijo explícitamente que se reservaba el derecho a seguir atacando a Hezbollah. ¿Qué sucede? Israel avanzó hacia determinado punto, bombardeó todas las capacidades militares, entre comillas, sobre todo los misiles de mediano y largo alcance, que podían destruir gran parte de las ciudades, que era una de las principales bases de disuasión que tenía Hezbollah. Eso dicen los medios israelíes, pero bueno, de hecho no hemos visto grandes destrozos en las ciudades israelíes después del asesinato de Nasrallah, del bombardeo de sus depósitos militares, ni tampoco de la famosa atentado terrorista de los walkie-talkies que le explotaron a un montón de militantes de Hezbollah. Sí hemos visto ataques constantes que se mantienen de por lo menos más de 100 cohetes por día, algunas ciudades, pero que son atajados por las distintas capas de los escudos antimisiles israelíes. Entonces, lo que no está dicho en este acuerdo es que Israel se está tomando el derecho de atacar cada vez que lo considere necesario. De hecho, desde que se firmó el alto al fuego, lo ha violado varias veces, atacando el sur del Líbano, porque lo que quiere Israel y Estados Unidos es
que el ejército del Líbano se haga cargo de cumplir una resolución posterior a la invasión israelí al Líbano de 2006 que plantea que Hezbollah no arme una infraestructura militar en el sur del Líbano, cercano a la frontera con Israel, y que no se le permita a Hezbollah recomponer su arsenal de cohetes. El tema, y hoy lo decía también otro analista de Haaretz, es que Hezbollah tiene mayor capacidad militar, mayor cantidad de soldados que el ejército libanés. Y de hecho son los únicos que se están enfrentando contra Israel, porque el ejército libanés, la verdad que ha dado bastante vergüenza, porque ni siquiera ha intentado un intercambio de fuego con el propio Israel. Ha permitido que se haga y deshaga, más allá de la superioridad aérea, sobre todo de Israel. Así que en el deseo de los israelíes, el deseo de Estados Unidos, que son un mismo actor en este conflicto, es que todas las demás fuerzas desplacen a Hezbollah del sistema político, que firmen una nueva constitución y que gobiernen con la ayuda de Arabia Saudí un país donde Hezbollah no tenga tanta influencia. Ese es el objetivo estratégico. ¿Va a suceder eso? No. Lo están diciendo tanto los israelíes como los propios libaneses. ¿Por qué no va a suceder? Porque, bueno, básicamente Hezbollah no ha sido derrotado, Hezbollah ha sido resiliente, Hezbollah sigue manteniendo una gran capacidad de poder de fuego y de daño. Además de todo, tiene capacidad de recibir ayuda económica iraní para reconstruir parte de lo que se destruyó. Recordemos que el Estado libanés tiene una deuda de más del 100% de su PBI. Acá entra el juego geopolítico de los países árabes, que aliados de Estados Unidos y aliados de Israel, que no de una manera explícita, como Qatar y Arabia Saudí, de suplir ese lugar para darle al gobierno del Líbano cierta legitimidad con la reconstrucción de todo lo que está destruyendo está destruyendo Israel. Así que todo lo que están analizando esto es un acuerdo donde veremos si es duradero, ¿no? Mientras tanto, dentro del propio Israel hay varios procesos judiciales que Netanyahu está intentando sortear. Uno de ellos tiene que ver con un caso de corrupción, donde él se tiene que presentar como persona que van a juzgar, y que él ha estado eludiendo esto, diciendo que no puede estar en un lugar físico más de determinado tiempo porque Hezbollah puede enviarle un dron, o los útiles pueden enviar un dron e intentar matarlo, como lo intentaron cuando atacaron su residencia presidencial. Y la situación de guerra le permite a él seguir surfeando y evitando esta cuestión. El otro proceso es que en el medio del conflicto, un colaborador de Netanyahu filtró un informe de inteligencia a un medio alemán para intentar inflamar la opinión pública israelí contra los militares israelíes, diciendo los militares israelíes hace tiempo que sabían lo que quería Hamas y no tomaron medidas, y por eso ocurrió el ataque del 7 de octubre. Entonces, bueno, ahora, ¿qué termina sucediendo de una u otra manera? Es que por la vía de los hechos, lo que sí logró Israel es dividir el frente libanés del palestino. Los palestinos quedaron lamentablemente solos. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que Nasrallah dijo: nosotros vamos a dejar de enviar cohetes cuando haya una negociación de cese al fuego en Gaza. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar en esta situación. Bueno, el nuevo liderazgo de Hezbollah tuvo que negociar un alto al fuego sin que esté sobre la mesa la posibilidad de una negociación con Hamas, un Hamas que continúa con cierta capacidad de gobierno y militar, pero que ya está muy deteriorado. Mientras tanto, sigue funcionando el plan de ocupación del norte de la Franja de Gaza. Según Arquitectura Forense, el grupo de Arquitectura Forense, Forensic Architecture, el 36% de la Franja de Gaza fue destruida. Y cuando uno ve el mapa que plantea este grupo, se ve con claridad que gran parte de ese 30% de la Franja de Gaza que fue destruido, hablamos de Gaza,
hablamos de todos los sistemas de agua, de todas las tierras agrícolas cultivables, están concentrados en los puntos militares para permitir una ocupación en largo plazo. Esto lo dice el propio grupo en su análisis de destrucción en el ya año y moneditas que va la invasión y ahora ocupación de Israel en Gaza. Es decir, se construyó un corredor en el medio, se construyeron puntos militares, se construyeron carreteras para que Israel pudiera invadir cuando quisiera el norte de Gaza, y al igual que corredores para cercar a la población. Hoy por hoy tenemos un corredor en el medio, tenemos una zona de amortiguación en la línea de contacto entre Gaza y los territorios palestinos ocupados controlados por Israel, y del lado de Egipto tenemos el corredor Filadelfia en Rafah que conecta Gaza con Egipto, tomado por el ejército israelí. Es decir, literalmente ahora estamos hablando de un campo de concentración totalmente controlado por Israel, con el costo adicional en términos del derecho internacional. Es decir, vos sos una potencia ocupante. Si vos sos una potencia ocupante, por obligación internacional del derecho internacional, tenés que cumplir con las necesidades básicas de una población. Obviamente que esto al caso de los palestinos no se aplica, pero puede tener algún tipo de repercusión. ¿Por qué? Porque, a ver, no solamente se produjo una limpieza étnica en el norte de Gaza, no solamente hay todas las calificaciones para que se produzca un genocidio, sino que hay una situación que perdura, que es la situación de ocupación, y de una ocupación que está planteando aparte transferir una población a un sector específico para sustituir a la población originaria de ese sector, que es los asentamientos en el norte de Gaza por parte del movimiento nacional propulsado por el partido de Benjamín Netanyahu. Lautaro, ¿estás por ahí para escuchar algunas de las preguntas que tiene la gente? A ver si contestamos algunas. ¿Cómo va, Bruno? ¿Todo bien? Ahí me estoy fijando ahora si puedo resaltar alguna. Estoy resaltando una. Yo creo. Acá leo una pregunta, Ángeles. Yo creo, en cuanto se recuperen los 60 días, es decir, cuando pasan los 60 días del fuego, reanudarán otra vez la contienda. No creo que Israel se quede parado. ¿Y qué pasó con el pueblo palestino? ¿Seguirá la gran matanza? Y esta es la cuestión que todos nos planteamos, ¿no? Sí, continúa pasando la situación terrible que están viviendo el pueblo palestino. Ya se ha detenido la matanza masiva para trasladar a los palestinos del norte al sur de Gaza, básicamente porque no quedan casi palestinos en el norte de Gaza. Se está hablando de que una empresa controlaría la seguridad en el norte de Gaza de una manera. Esto es algo que quiere hacer Israel para no después argumentar de que, bueno, no, en realidad nosotros tercerizamos el control del norte de Gaza para que una empresa tuviese el control y nosotros no tuviésemos que hacernos cargo de cumplir con nuestras responsabilidades internacionales. Lautaro, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Ahí te dejo una. Acá está. ONU más India. ¿Recuperar Gibraltar es posible? Y sería lo que debería suceder, ¿no? Pero para que pase eso, me parece que tanto España se debería ir de la Unión Europea como la OTAN, ¿no? Mientras que España esté en una alianza donde está el Reino Unido y tenga compromiso con el Reino Unido, medio difícil, ¿no? Sobre todo porque hay una situación de colonización ahí encubierta, igual que las Malvinas Argentinas, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Yo sigo leyendo, pero vayan haciendo, entonces seguimos desarrollando la conversación. Hoy ha sido un vivo que hemos estado hablando de todo. Un saludo para Ángeles, que está dejando varias preguntas. ¿Quién se cree hoy en día Biden que está dando esas órdenes? Biden, la verdad que las últimas veces se lo ve a Biden mejor ahora que cuando intentaba ser presidente. Si ustedes han visto alguna declaración ahora, parece que le pegaron con la pastillita, porque
se acuerda que se perdía, ahora cada vez que habla un discurso por lo menos tiene sentido lo que dice. Biden me parece que está siguiendo un guión. ¿El guión cuál es? Los neoconservadores quieren dejar la vara alta en Ucrania, hacer una escalada, para después, si viene Trump a negociar, tenga los listones altos. Y me parece a mí que hay muchas informaciones en donde se infiere que Trump está al tanto de esta situación, ¿no? Y que, por ejemplo, Mike Waltz, que es otro reconocido neoconservador, que va a ser su asesor de seguridad, también está al tanto de todo. Bueno, Estados Unidos quiere el gas del noroeste de Gaza, además del resto del territorio. Sí, hay un gran reservorio de gas. Ya Israel lo está explotando, ¿no? Con Chevron, una de las empresas que está sacando ese gas offshore que está en la famosa cuenca del Levante, que es una parte del norte de Gaza con una parte del sur del Líbano. Ya está en explotación, hay bloques marítimos asignados, hay una infraestructura hecha, y bueno, siempre Netanyahu dijo que no le iba a dar el control a Hamás ni a la Autoridad Nacional Palestina, porque bueno, era un movimiento terrorista, entonces no iba a financiar cualquier tipo de ingreso que proviniera del gas para el pueblo palestino. Es una manera de encubrir que nunca le va a dar recursos a un Estado palestino para que pueda tener cierta autonomía. Bueno, saludos a Javier Santiago Escobar Tillés, de Cochabamba, Bolivia, que nos puede contar, Javier Santiago, alguna vez cómo están todas las cosas allá en Bolivia. Muy caldeado, continúa todo, le acaban de quitar el control del partido Movimiento al Socialismo a Evo Morales después de asumir, recordarán, el intento de asesinato. India hace rato está formando su gran burguesía y Modi le da manija, parece, claro. Hay otro gran empresario que se llama Ambani, que él es el dueño de Reliance, otra petrolera que tiene negocios tanto con Rusia como con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y que actúa con muchas licencias para operar de Estados Unidos. Dice Albaida, si conseguimos quitar a Sánchez Sánchez de Estados Unidos del poder, hay población de la India en Ceuta y Melilla, podríamos concederle a la India la cosoberanía de estas ciudades a cambio de la defensa de estas. Bueno, esa idea no creo que se llegue a aplicar alguna vez, ¿no? Entiendo la voluntad, pero parece una idea muy difícil de aplicar. Me interesa mucho este tema. Estados Unidos solo están haciendo lo mismo que han hecho en España. ¿De qué forma ataca a Estados Unidos a este hombre y por qué? Lo hablábamos en el principio. Sí, de alguna manera Estados Unidos, como todos estos ricos, repiten un mismo método, que es generar la cizaña, el rumor de que los empresarios que son enemigos están haciendo acuerdos espurios para bajarle sus acciones y después intentar barrer con estas empresas operando en su contra en el mercado financiero y así tomar control de ellas. Lo han hecho muchos de estos empresarios, que ya estamos en un mundo de gángster, gente, no estamos en un mundo de gente trajeada, estamos en un mundo de criminales. Acá, para mantenerse y poder valerse, hay que manejarse como un criminal. Lo que pasa es que se nos vende que un tipo como Modi o tipo como Kim Jong-un de Corea del Norte son los malos de la película y son unos criminales de guerra, lo mismo que Putin, lo mismo que Xi Jinping, mientras tanto que del otro lado se comporta realmente como gángster con trajes, que es la única diferencia que hay. Estamos en un mundo donde realmente las reglas... Bueno, lo veíamos con el caso... Esta semana, por ejemplo, salió la información de que Macron no va a aplicar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. ¿Por qué? Porque, bueno, no les parece que sea la jurisdicción que les toca a ellos. Y por compromiso establecido de Francia cuando firmó el Tratado de Inclusión y de Reconocimiento de la Jurisdicción de la Corte Penal Internacional, tiene que cumplir cualquier tipo de orden de arresto emitida por la CPI. No puede decir, no, esta sí, contra Vladimir Putin sí, pero contra Netanyahu no. Claro que Macron decidió esto después de que Israel aceptara
que jugara un papel de garante en el alto al fuego en el Líbano. Bueno, ¿crees que sigue Netanyahu pese a todo? La verdad, Carlos Gómez, yo creo que sigue, sí. ¿Por qué? Porque sigue apoyado por un grupo, una coalición de mentes a los cuales Netanyahu le está dando lo que quiere. Le está dando la promesa de ocupar el norte de Gaza, le está dando la promesa de anexionarse Cisjordania. Lo único que pone en riesgo esa coalición es la posibilidad de un acuerdo de paz o un acuerdo de negociación de rehenes con Hamás, que es algo que está prácticamente enterrado, no se volvió a hablar más del tema. Y lo otro es que hay una disputa dentro del gobierno de Netanyahu entre los partidos ultra ortodoxos, los judíos ortodoxos, que leen que tienen los jóvenes que representan ese sector, tienen la posibilidad de decir que van a estudiar religión, van a estudiar judaísmo y con esa situación no van al servicio militar. Entonces hay un grupo más identificado con los colonos, con el sionismo religioso, que está representado sobre todo por Smotrich, el ministro de Finanzas, que sí, ellos están mandando a sus soldados a la guerra. Y ese sector está diciendo la carga es muy desigual, porque esta gente se queda acá leyendo en una biblioteca y nosotros estamos en el frente haciendo la barbaridad que estamos haciendo. Ese es uno de los pocos puntos de esa coalición que puede hacerlo peligrar. Después, la verdad, la posibilidad de que haya un acuerdo de rehenes ya no existe. No existe, lamentablemente, porque podría poner por lo menos pausa al sufrimiento palestino, ¿no? Y a los rehenes israelíes también, que son civiles, pero bueno, parece que jerarquizar unos sobre otros no juega en este tipo de situación. A ver, ¿alguna pregunta más? Qué vergüenza Macron, también podríamos... Bueno, y con esto, gente, nos vamos. Este fue un programa hecho con mucho amor, denle like, compartan y bueno, también me pueden seguir en mi canal secundario, mi canal personal, @BrunoGarcini, como dice mi nombre. Voy a sacar mañana un informe sobre el primer presidente de Estados Unidos financiado por el narco. Va a ser un informe de 10 minutos muy bueno, así que se pueden suscribir por ahí, por ese canal. Estoy armando, tengo 100 juveniles suscriptores, así que me harían un favor si se suscriben para llegar a la cantidad que necesito para monetizar el canal y para poder financiar y hacer contenido más seguido. Pero bueno, muchísimas gracias. Saludos para Permacultura de Extremadura, para Beatriz Pulido, para Ángeles, John O'Connor, Carlos Gómez, para todos los que estuvieron en este vivo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.